Ok, la pantalla y el sonido. Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto poderme reunir con ustedes. Les agradezco mucho que me permitan tener la oportunidad de poder compartir un poquito con ustedes acerca de la experiencia que yo he tenido a través de haber estudiado coaching en Business Coaching School y la experiencia que he tenido como profesional al poder aplicarlo no solamente en mi vida, sino también poderlo aplicar en la vida de otras personas que he visto grandes avances. Bueno, pues vamos a iniciar. Por favor, cualquier duda, comentario, si de repente sienten que estoy hablando muy rápido y no se me entiende, con toda confianza, por favor, me pueden decir, ¿ok? Ok, nuestra charla, porque pues a mí me gustaría manejarlo más como una charla con ustedes, es acerca del coaching y de la creatividad. Y como bien saben ustedes, pues todos queremos ser creativos, a todos nos gusta la creatividad, a todos nos llama la atención cómo esas mentes brillantes que todos podemos en algún momento admirar, nos preguntamos y nos cuestionamos cómo es que le han hecho para poder tener todo ese potencial, qué ha pasado, cómo es que lo han logrado. Y bueno, yo lo único que les puedo decir, resumir todo esto, es que todos tenemos esa posibilidad de poder explotar nuestra creatividad. Aquí la intención es que nosotros empecemos a trabajar, tomemos conciencia. Y bueno, esto tendrá como resultado que nosotros vamos a ver en el proceso de nuestro trabajo en coaching, cómo es que la creatividad va llegando y se va haciendo tan habitual a nosotros que no solamente debemos de tener la creatividad en decir que yo la tengo, sino que la gente tiene que darse cuenta, tiene que percibirlo, que nosotros realmente algo está pasando en nosotros, ¿eh? Pero para poder tener creatividad, vamos a iniciar con algo que es flexibilidad de pensamiento. Y es que no todo mundo es flexible y están de acuerdo. En algunas cosas, hasta nosotros a veces nos aferramos a nuestras creencias, a nuestras ideas, y nos cuesta trabajo el cambio. Entonces, miren, la flexibilidad de pensamiento, se dice que la flexibilidad del pensamiento consiste en la posibilidad de realizar cambios. Pero díganme a quién de nosotros no nos da miedo el cambio. Y es que el solo hecho de concebir que tenemos que hacer cambios y ajustes en nuestra vida a veces nos da miedo, ¿no? Pero bueno, dice, de realizar cambios, de apreciar el surgimiento de los mismos cuando aparecen modificaciones ante una situación específica, y lo que generan son diferentes formas de solucionar los problemas y de observar la realidad. A mí me gustaría poner mucho hincapié en esta pequeña introducción. Ya tenemos palabras importantes, que es flexibilidad, cambios y observar. Y es que cuando nosotros tenemos claro el sentimiento de poder observar, podemos hacer cambios. Cuando nosotros somos conscientes de cómo estamos actuando, de cómo estamos procediendo, de qué es lo que nosotros queremos, hacia dónde vamos, en dónde estamos parados, entonces es cuando vienen los cambios. Y entonces, cuando vienen estos cambios, podemos empezar a sacar adelante nuestra creatividad. Entonces, la idea es que nosotros en este ratito que vamos a estar teniendo esta charla, pues vayamos tomando en cuenta esas palabras clave. ¿Les parece? Por favor, si me escuchan y vamos todos bien, pónganme que sí para que pueda yo saber si estamos en sintonía, si tenemos un buen rapport, como diría mi bien apreciado Osvaldo. Ok, para dar una mejor definición de flexibilidad, se debe de tomar en cuenta que lo contrario a flexibilidad es la rigidez de pensamiento. Y es que hoy en día estamos viviendo una situación, o estamos, yo creo que es a nivel general, en la que nosotros tratamos siempre de buscar cómo defendernos. Y entonces siempre ponemos barreras, ya sea en el trabajo o en casa, siempre vamos a poner barreras porque tratamos de defendernos. Y a veces esa defensa que nosotros queremos mostrar se puede convertir en rigidez de pensamiento. Y entonces no nos damos cuenta, sin darnos cuenta, nos volvemos rígidos. Y entonces a veces sin querer incluso nos encasillamos en algo. Y eso nos da como resultado a que no aceptamos los cambios que se nos pueden dar.
no somos observadores y no nos damos cuenta de que realmente todos los días tenemos la posibilidad de cambiar, todos los días tenemos la posibilidad de hacer ajustes en nuestra vida, de tal manera que eso nos pueda llevar pues a una mejora, a tener siempre mejoras continuas. Entonces, bueno, hasta aquí vamos todos en la misma sintonía de que esta es como un engrane. Si nosotros vamos haciendo los ajustes y los cambios de una manera consciente, reflexiva, entonces vamos a poder observar esos cambios. Y estos cambios, si nosotros le metemos creatividad, créanme que la siguiente fase sería pues nuestra felicidad y la facilidad en un diario vivir. Ok, vamos a ir a la siguiente. Nada más que se dejen porque ya ven que esta tecnología de repente es ingrata y no nos deja avanzar. ¿Dudas hasta acá, compañeros? ¿Vamos bien? Ustedes me dicen. No se deja cambiar. Ok, ¿alguna duda, preguntas? Me está diciendo que hay una fin de la presentación. Permítanme, vamos a ver. A ver. Algo está pasando. No sé por qué me dice que tiene una... Ok. Ok, ahí lo está leyendo. Bueno, estamos todavía todos conectados. Me preocupa porque no veo preguntas, no veo si seguimos todavía conectados todos. Todo bien. Ok. Me está sacando. Denme un segundito. Ok. Ok. Gracias, Venancio. Bueno, ya creo que ahí, no sé si vean todos la pantalla, si se está... Ahí está la pantalla. Ok, está leyendo. Ya ven que esta tecnología se pone difícil. Muy bien, pues vamos a continuar. Esta parte de tener el pensamiento, que debe de haber una flexibilidad en nuestro pensamiento, debemos de entender y comprender entonces que todos estamos hoy en día con la disposición de aprender, porque esa es la idea. Todos los días tenemos la posibilidad de aprender, de hacer cambios. Ok, gracias Osvaldo. Ya Osvaldo me va a hacer favor de proyectar. Gracias Osvaldo. Ok, bueno, pues tenemos entonces en cuenta que el poder hacer los cambios y el poder trabajar en cambios nos va a llevar, no solamente va a ser de un día para otro, sino que esto va a tener que llevar un proceso, debe de llevar un tiempo. Y nosotros tenemos que irnos ajustando. Entonces, la primera parte que nosotros vamos a analizar es cómo el coaching nos puede ayudar a poder hacer esos cambios. Como ustedes bien saben, todo el proceso de coaching es el acompañar, ayudar a las personas a que desde su conocimiento, desde sus necesidades, desde sus expectativas, ellos puedan venir haciendo los cambios. Pero estos cambios tienen que ser conscientes y tienen que ser de una manera constante. Entonces, para nosotros es muy importante como coach que podamos en todo momento ser empáticos con nuestros, gracias Osvaldo, con nuestros clientes o con nuestros coaches. Dice, la rigidez del pensamiento es observada como una incapacidad de adaptación en el tiempo. Y es que sí es cierto, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando se nos presenta un cambio, inmediatamente nos entra el pánico, no tenemos como que de repente decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que sigue? ¿No? Y dice que se observa como producto de trastornos mentales, de fanatismos, de ignorancia. Y bueno, ustedes eso lo pueden ver hoy en día en su lugar de trabajo.
Es difícil trabajar con una persona que tiene un pensamiento rígido. Es muy complicado poder trabajar con alguien que considera que tiene toda la razón, una persona que es intolerante, una persona que lejos de que pueda dialogar, termina discutiendo, y lejos de que pueda ver los beneficios de un cambio, siempre va a haber los contra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si la persona rígida considera que siempre tiene la razón, y eso es muy dañino para una organización, porque lejos de que podamos caminar y avanzar juntos, se complica. Y ustedes me podrán decir si en verdad eso es lo que pasa. Cuando nosotros estamos trabajando y traes unas ideas porque quieres hacer una mejora continua, porque quieres estar trabajando en equipo y encuentras esa barrera de alguien que tiene una rigidez en su pensamiento, nos viene la desilusión porque decimos, bueno, ¿y entonces para qué estoy trabajando si no me escuchan, si lejos de escucharme hasta me ven feo después o tengo que estar discutiendo? Bueno, pues aquí el coaching nos ayuda a que esa rigidez pueda de alguna manera ser resiliente para nosotros. Hay que tomar esas barreras, tienen que ser para nosotros como esa resiliencia que nos ayude a salir adelante y que podamos realmente esas mejoras que nosotros tenemos como propuestas, que nos ayuden a que se puedan lograr. ¿Ok? Entonces, seguimos a la siguiente, por favor, Osvaldo. A ver, déjenme ir contestando sus preguntas. Luis, autoconciencia y aprendizaje como aspectos a facilitar en el coaching y superar la intolerancia y la defensividad. Sí, definitivamente. ¿Sabes qué pasa, Luis? Cuando nosotros tomamos conciencia de todo lo que tenemos a nuestro alrededor, cuando tomamos conciencia del lugar en donde estamos parados, entonces es cuando realmente podemos incluso hasta ser agradecidos de lo que tenemos. Pero cuando existe la soberbia, la intolerancia, el orgullo, yo he visto en el trabajo donde estoy que hay compañeros que hasta creen que le hacen el favor a la empresa al estar trabajando ahí. Entonces ahí es cuando empieza esa intolerancia. Gracias, Luis. Entonces, miren, dice, las personas flexibles explotan su realidad siendo creativas e innovadoras. Entonces ya salió otra, explotan su realidad. Hay que ser conscientes y hay que ser congruentes. Y entonces es muy difícil ser congruentes en una atmósfera donde pareciera que todos tenemos que ponernos y alinearnos a la conveniencia de las demás personas. Ajá. Y entonces ahí es cuando nosotros podemos decir, bueno, ¿y ahora para dónde voy, no? Pero cuando nosotros explotamos nuestra realidad siendo creativos e innovadores, las personas se dan cuenta. Así es, Luis, humildad propia. Gracias. Cuando las personas se dan cuenta que nosotros reaccionamos desde otro punto de vista, cuando somos reflexivas, cuando cuestionamos, cuando hacemos preguntas poderosas, entonces es cuando se dan cuenta que nosotros ya somos conscientes de lo que está pasando. Ya no nos engañan, ya de alguna manera nosotros tomamos decisiones. Y entonces desde nuestra realidad, siendo congruentes con lo que decimos y con nuestros actos, seguramente por ende va a venir que cada vez que nosotros presentemos alguna propuesta que sea creativa y que tenga un toque innovador, inmediatamente va a ser aceptada. Yo se los puedo asegurar que cuando nosotros ya nos ponemos en ese plan de trabajo, donde explotamos nuestra realidad, donde somos conscientes, donde somos reflexivos, inmediatamente viene la creatividad. Y entonces las cuestiones innovadoras llegan. Y entonces se nos perciben a nosotros como personas innovadoras y creativas. ¿Ok? A ver, tengo aquí a Carlos. Carlos Javier, ¿cómo hacer que un colaborador perfeccionista, que ella misma se defina como excelente en un comportamiento continuo de superioridad, pueda flexibilizarse con sus compañeros y subordinados? Mire, Carlos, es una pregunta interesante. ¿Cómo hacerle? Nosotros no podemos entrar a la mente de las demás personas. Es imposible. Las personas tienen que hacer un cambio porque así lo desean, porque así quieren hacerlo. Yo le voy a decir que
cuando a mí me toca lidiar o ver a algunas personas en el trabajo que se sienten con esa superioridad, yo creo que nuestra mejor respuesta es nuestro trabajo. Con nuestro trabajo, con ese trabajo creativo, con ese trabajo innovador, con ese trabajo constante, es como nosotros podemos hacer que esas personas se bajen de donde están. Venancio, el cambio es de adentro hacia afuera. Por supuesto, Venancio. Cuando nosotros tenemos y siempre demostramos con trabajo y con hechos, entonces las personas se dan cuenta. Y entonces no hay necesidad de enfrentarlas, ni mucho menos. Y aparte, el entorno se empieza a dar cuenta que nosotros estamos trabajando siempre en de la organización a la que servimos. Hace poco, exactamente en diciembre, cuando ya todo el mundo estaba saliendo de vacaciones, a mí se me pidió que me quedara para resolver una verificación de bibliografías básicas. Yo estoy en una universidad laborando. Entonces, imagínense, todo el mundo se fue y pues yo me quedé, ¿no? pero, pero lejos de verlo yo como un castigo o como yo por qué, lo tomé como un reto. Y entonces lo que hice fue demostrar con trabajo. Y entonces me tuve que tropezar con una persona que pues es altanera, que se siente superior a los demás. Y cuando me quiso enfrentar, lo tuve que espejear, como diría Leonardo Javier, le tuve que poner un espejo, le tuve que hacer coaching sin que se diera cuenta. Cuando se estaba subiendo un poco de tono la discusión, mi espejeo, o lo que yo le comenté fue, trabajamos para la misma universidad, ¿no es así? Y entonces se quedó callado y me dijo, sí, Mercedes, es cierto. Entonces no se preocupe, el trabajo va a salir. Yo también quiero que el trabajo salga. Yo también quiero a la universidad. Trabajamos para la misma universidad, no pasa nada. Y entonces, bueno, fue como darle una cachetada de guante blanco, ¿no? Y entonces el trabajo salió, afortunadamente salió, y yo creo que para mí fue una experiencia de resiliencia, para mí fue una experiencia de darme cuenta que puedo hacer las cosas, de que puedo trabajar, pero tomé conciencia de dónde estoy, quién soy y realmente cuáles son mis convicciones. Entonces, fui creativa, me sentí creativa en ese momento para poder dar una respuesta sin ser grosera, sin tener que tener enemigos. Al contrario, yo creo que ambos aprendimos de esa experiencia. Gilberto, y así ella se sentirá que sigue siendo excelente y gana todo, ganan todos. Pues la idea es que ella se tendrá que dar en algún momento cuenta, Gilberto, que en la vida uno tiene que tomar conciencia, que no siempre va a estar uno arriba, sino que va a haber momentos en los que tenga uno que bajar. Y entre más alto, más fuerte la caída. ¿Estás de acuerdo conmigo? Definitivamente, entre más alto volamos a veces, cuando perdemos piso, más fuerte es la caída. Hola, Juan Chávez. Pienso que el ser asertivo con el colaborador y decirle directamente lo que percibes podría ayudar a una conversación abierta y honesta. Claro, siempre y cuando, Juan, esta persona esté abierta al diálogo, siempre y cuando sea una persona que tenga la capacidad de poder aceptar alguna crítica constructiva que uno le pueda hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso Leonardo Javier nos dice, cuando nos da nuestros cursos en coaching, que antes que nosotros empecemos a ver a otra persona y antes de poderle dar una respuesta, hay que escuchar y observar para que entonces con base en eso que nosotros absorbemos, esa parte que nosotros observemos de esta persona que tengamos frente a nosotros, nos ayude a poder tener un fundamento y un diálogo. Porque si no, la persona se puede sentir agredida, ofendida, y entonces no vamos a llegar a ningún lado. Con psicología inversa a veces eso funciona. Pues sí, a veces eso puede ayudar. No es el espejeo, diría Leonardo Javier. Realismo y responsabilidad. Definitivamente, Luis, definitivamente. Hay que ser realistas. Fíjese, yo tenía una jefa que siempre me dijo, Mercedes, en la vida hay que ser congruentes. Entonces, eso es eh, eso es definitivamente cierto, hay que ser congruentes en la vida. Entrecortada y con musiquita. No, no tengo musiquita, no tengo musiquita, pero voy a hablar un poco más claro y un poco más fuerte.
desde la tolerancia y la empatía. Sí, sí, definitivamente. Y más que tolerancia, Luis, yo diría desde el respeto, porque a veces nosotros no sabemos lo que otras personas traen. Y también digo, todos tenemos problemas, todos somos personas y ningún defecto humano nos es ajeno. Entonces, la empatía definitivamente. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Osvaldo. Ok, ahí está. Osvaldo, si pasa, gracias. Hay un psicólogo, hace poco estaba yo leyendo a Walter Rizzo, y él expone que las mentes flexibles tienen algunas características especiales. Ya ustedes harán su test y se dirán si son flexibles o son inflexibles para poder hacer los cambios. Entonces él, una parte que menciona, dice que una persona que tiene una mente flexible no le teme a la controversia constructiva y es capaz de dudar de ella misma. Y entonces eso es ser humildes y darnos cuenta que pues no todo lo sabemos y no todo lo tenemos por qué saber, sino que estamos constantemente en un aprendizaje. Yo, desde mi ámbito en educación, estoy muy de acuerdo y apoyo mucho el decir que es el aprender a aprender. Entonces, cuando nosotros realmente aplicamos esta parte de aprender a aprender, nos abrimos nuestra mente. Ya no estamos con esa idea de que lo que yo sé es lo único y absoluto, no, sino que tengo esa flexibilidad de seguir aprendiendo. Y entonces, cuando nosotros tenemos esa disposición, de verdad, nuestra mente se abre. Y entonces todos los días aprendemos algo nuevo. Y eso es importante. Cuando nosotros tenemos la disposición a aprender y a desaprender lo que ya aprendimos, porque a veces se nos hace hábito y nos cuesta mucho trabajo deshacernos de esos hábitos o de esos incluso estereotipos que a veces nos formamos, ¿no? A veces de nosotros mismos y a veces somos muy duros con nosotros. Entonces hay que tener cuidado. Otra de las características es que no necesitan de solemnidades y formalismos. Ajá. También podemos reír, podemos tener un buen sentido del humor, tampoco tenemos que estar serios todo el tiempo, ni tenemos que estar viendo a todos los compañeros feos. O sea, no, la cordialidad pues no está peleada con el respeto, ¿no? Entonces, cuando nosotros realmente podemos tener ese optimismo, también las puertas se abren. Y ustedes no me dejarán mentir. Cuando alguien te sonríe, cuando alguien te saluda con una sonrisa, pues ¿quién no va a contestar de la misma manera? Una sonrisa, la cordialidad ante todo. Y de esa manera podemos también empatizar con las personas que nos encontramos en la organización en donde estemos laborando. Y eso es una clave. Cuando nosotros saludamos con una sonrisa, cuando tenemos buena disposición al trabajo, yo no me quiero poner como ejemplo, pero les puedo decir que la experiencia que yo tuve en diciembre, que ya todo el mundo se fue de vacaciones y yo me tuve que quedar, lo tomé con buena actitud, lo tomé con buena disposición de trabajo, porque aparte me gusta lo que hago. Entonces, si a eso le pongo una buena actitud, yo creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Si no, imagínense, yo solita, el trabajo, y luego una mala actitud, y luego de una manera negativa estar laborando, pues no me iba a llevar a nada bueno. Entonces, la actitud es muy, muy importante, la sonrisa ante todo. Otra de las situaciones, otra de las características es que se oponen a toda forma de prejuicio y discriminación, ¿ok? Entonces, eso quiere decir que cero estereotipos, cero difamación. No nos formemos estereotipos. Ay, es que hoy en la mañana llegué y mi compañero de a un lado me vio feo. Seguro me tiene envidia. Seguro le caigo gordo porque es un envidioso, porque es una envidiosa. No, tal vez la persona que nos vio feo fue porque minutos antes estaba atorado en el tráfico y llegó tarde al trabajo y se le complicó la reunión. No sé, pueden haber muchas circunstancias. Entonces, seamos flexibles también en ese sentido. Y sobre todo, cuando tengamos nuestras sesiones con nuestros coaches, seamos flexibles también con ellos, ¿ok? No nos formemos ya ideas. No estemos pensando en que no, esta persona está mal porque por eso sufre, por eso le va mal, porque hizo esto, porque no ha hecho esto. No,
Démosle oportunidad, démosles oportunidades a todas las personas, a las mismas personas de nuestra organización, a confiar en que pueden mejorar. Esas personas que nosotros a veces pensamos que son lo peor del mundo, pueden mejorar y pueden ser de verdad nuestros mejores colegas, ¿no? A veces así pasa y decimos, ay, yo que tanto lo veía feo y ahora resulta que es la persona con la que mejor me llevo. No son superficiales y simplistas, ajá, es decir, su manera de pensar es profunda y compleja, sin ser complicados. Ok, sí, así es, Luis, desde la tolerancia y la empatía. Pues esto está muy claro, ¿no? Hay que ser profundos, hay que tener esa reflexión. Antes de hablar, hay que pensarlo. ¿Ok? Antes de opinar, pues hay que pensarlo. Y eso nos va a abrir muchas puertas, porque las personas se van a acercar con nosotros, porque van a tener esa confianza de poder acercarse a nosotros, de que no somos tan superficiales, sino que realmente sabemos escuchar, realmente sabemos observar, estamos dispuestos a hacer un cambio, ¿ok? Entonces, eso también nos ayuda a nosotros. Dice, rechazan toda forma de autoritarismo, es decir, defendemos la democracia, que sea lo justo a todos. Yo escuchaba hace poco y me decían, Mercedes, es que la vida no es justa. Pues nosotros no podemos dirigir los vientos, pero sí podemos ajustar nuestras velas. Y podemos ajustar nuestras velas de tal manera que el viento esté a nuestro favor. ¿Ok? Hasta acá, preguntas, lo que ustedes me digan, yo estoy aquí para servirles, por favor, con toda confianza. Y entonces este psicólogo, continuando con Walter, él nos dice que, en resumen, la flexibilidad del pensamiento proporciona la posibilidad de una vida más saludable. Y sí es cierto, no sé si ustedes lo han notado, pero cuando toman una buena actitud, cuando ustedes dicen, pues, va para adelante, no sé cómo se hace todo este proyecto, pero lo voy a hacer y quiero aprender y tengo la mejor disposición de hacerlo, hasta nos sentimos mejor, ¿no? Se reducen nuestros niveles de estrés, no estamos buscando problemas, no tenemos problemas, aunque eso no quiere decir que no nos vamos a enfrentar a alguna situación que de repente se pueda salir de nuestras manos. Por supuesto que se pueden presentar muchas situaciones que no estén de tal manera que nosotros podamos solucionarlas, pero volvemos a lo mismo. Tal vez no todos los vientos estén a nuestro favor, pero podemos ajustar las velas para que el viento esté a nuestro favor. Pasamos a la siguiente, por favor, Osvaldo. Ok, hasta aquí, dudas, preguntas, ¿estamos bien? Yo espero que sí. Bueno, y entonces entramos de lleno a lo que es la creatividad. Y yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Qué es la creatividad? ¿Cómo nosotros podemos ser creativos? ¿Cómo me pongo creativo, no? Y nosotros sabemos que el cerebro humano pues se divide en dos hemisferios. Y uno de ellos es el razonamiento completamente matemático y filosófico y toda esa parte que parece difícil de entender. Pero también está la otra parte que es la que nos interesa a nosotros dialogar esta noche, que es la parte de la creatividad. Esa parte del cerebro que todos la tenemos, esa parte creativa, todos nacemos siendo creativos. Y si no, recuerden, y me gustaría que por un momento ustedes pudieran hacer el recuerdo y puedan tener así como que buscar en la caja de los recuerdos cuando eran pequeños. Cuando eran pequeños, no me van a dejar mentir que todos en algún momento tuvimos desde un amigo imaginario, podíamos divertirnos con un solo juguete por horas y horas y horas. Creíamos y le creíamos a papá y a mamá todo lo que nos decían. Y si nos decían que la luna era de queso, de verdad lo creíamos. Entonces, se dan cuenta cómo cuando éramos pequeños, que no teníamos prejuicios, que no teníamos estrés, que vivíamos de alguna manera sin tanta presión social, éramos felices y, y creíamos y confiábamos y hacíamos muchísimas historias. Y díganme quién no tuvo un amigo imaginario, ¿no?
O simple y sencillamente, ¿quién no en algún momento, cualquier juguete, por más pequeño que fuera, nos divertíamos con él y nos enternecíamos en ver y nos sorprendíamos en ver la noche, las estrellas, el sol, la lluvia, el mar, porque teníamos esa capacidad de asombro. Pero hoy en día, la misma globalización en la que nos encontramos nos ha venido robando toda esa parte de creatividad. Y entonces creemos que los creativos, pues son aquellos grandes personajes que han creado cosas maravillosas y fantásticas. Pero realmente yo creo que todos tenemos esa posibilidad de crear. Realmente si nosotros pudiéramos volver a nuestros años de ser pequeños, donde nosotros podíamos tener toda la imaginación del mundo, nos damos cuenta que entonces esos mismos estereotipos, esa rigidez de pensamiento, nos ha llevado a decir, no, pues yo no soy creativo. Yo pues veo que los demás son bien creativos aquí en la empresa y cómo no se me ocurrió a mí eso. Pero no es tanto que no seamos creativos, lo que pasa es que a veces le tenemos miedo a arriesgarnos, a mostrar nuestros pensamientos, a arriesgarnos a llevar ese proyecto que tenemos ahí guardado y decimos, no, y si no me escuchan, ¿qué voy a hacer? Se van a burlar de mí, y si me dicen que sí y me dan más trabajo, ¿qué voy a hacer? Entonces, el miedo siempre va a ser una barrera, ¿ok? Preguntas hasta acá, señores, ustedes me dicen, por favor, pasamos a la siguiente, por favor, Osvaldo. Ok. Entonces decimos que en estos tiempos tan acelerados, en los que la información, la globalización, el diario venir, todo el mundo anda corriendo, pues un bien necesario y valioso son las ideas. Las ideas se convierten en un bien necesario y valioso. Y es muy interesante, porque entonces quiere decir que ya no solamente si nosotros hacemos reflexión de quiénes somos, lo que nos gusta, hacia dónde vamos, nuestras ideas son muy valiosas, por supuesto. Y es un valor y son tan valiosas porque son mías, son mis ideas, porque esas nadie me las quita. Porque si yo en mi cerebro me pongo a trabajar y a tomar esa conciencia y a hacer el cambio y a buscar esa innovación en mi persona, en mi trabajo, en mis creencias, entonces ya no solamente va a ser una idea, sino que ya es un bien necesario y valioso, porque las ideas de alguna manera no tienen un valor como tal, porque imagínense que nuestras ideas nos dijeran, pues tu idea cuesta tanto, ¿no? A lo mejor nos están dando menos de lo que merecemos. Entonces, nuestras ideas realmente se convierten en algo muy valioso, pero se convierten en algo valioso cuando nosotros también lo creemos y cuando estas ideas están bien fundamentadas, que tengan una base, que tengan un fundamento, que tengan un contenido, ¿ok? No se trata solamente de echarnos porras y de decir, uy, nosotros somos lo máximo y qué padre, porque entonces estaríamos cayendo en la soberbia, en la vanidad, en el orgullo, pero no, cuando nosotros tenemos una idea bien fundamentada, cuando tenemos un plan de trabajo con una base, con un buen contenido, seguro yo les puedo decir que entonces estaremos avanzando. Y se verá tal vez el avance de poquito en poco, pero de poco en poco podemos llegar a algo más grande. Recordemos que de lo pequeño procede lo grande. Y entonces nos dice que la demanda constante de novedades se convierte en una exigencia cada vez más agresiva y la inspiración ante la amenaza se esconde entre los rincones del cerebro y se niegan a salir. Y así es. De verdad, a veces decimos, ¿por qué a mí no se me ocurrió antes esa idea si ya la tenía? ¿O por qué no lo dije si yo ya lo había pensado, no? Entonces, cuando nosotros veamos que de alguna manera nuestras ideas no están fluyendo, yo les invito a que hagamos un cambio de estrategia. Pensemos en estrategias. Tengamos no solamente una opción, tengamos dos opciones, ¿ok? Siempre busquemos y agotemos todas las opciones que tengamos. No nos quedemos solamente pensando en, pues no, no se puede, no voy a poder, porque fulanito ya lo hizo, porque ya mi compañera lo hace mejor que yo. Bueno, si ella lo hace de esta manera, yo
que puedo hacer para mejorarlo? Si ya estoy haciendo este proceso, si ya estoy dentro de este plan de trabajo, ¿cómo puedo mejorarlo? ¿Qué puedo quitarle para que ya no sea tan cuadrado? ¿Qué puedo hacer para que sea más creativo? ¿Okay? ¿Cómo me gustaría que a mí me lo entregaran o cómo me gustaría que a mí me lo vendieran este producto? ¿Qué necesito crear en los demás? ¿Qué necesidades necesito ver que los demás tienen para poderlas cubrir? ¿Ok? Hasta acá vamos bien, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Osvaldo. Por favor, también si sienten que voy muy rápido, con toda confianza me pueden decir que me detenga. Bueno, parte de lo que es la creatividad, la observación, el pensamiento flexible y la acción, viene lo que es la observación. Y la observación, como bien dice acá en nuestra lámina, siempre ha sido fuente de inspiración de artistas y científicos. Ustedes, yo creo que ya todos en algún momento han escuchado hablar de Edgar Allan Poe. Ajá, Edgar Allan Poe es un escritor que su línea de escritura siempre fue las novelas policíacas. Ajá. Pero si ustedes en algún momento lo han leído, o si pueden leer sobre todo el cuento, perdón, de El gato negro, ustedes van a poder observar y van a poderse dar cuenta cómo el autor nos viene describiendo cada una de las escenas de lo que viene él narrando. Y entonces, ustedes pueden hasta casi imaginarse al gato negro ahí sentado con toda esa atmósfera que él nos muestra. Pero si algo tenía Edgar Allan Poe es que era muy observador. Era muy observador, o sea, ponía mucha atención en todo. Entonces, si ustedes y yo realmente nos ponemos a trabajar en la observación y observamos cada uno de los procesos que estamos llevando en nuestra empresa, en la organización en donde estamos trabajando, es más, si ponemos observación incluso en nuestras relaciones afectivas, nos vamos a dar cuenta que hay más cosas buenas que malas. Pero tomemos conciencia realmente, bueno, ¿qué estoy haciendo bien? Observar qué es lo que tengo que hacer en este proceso, qué es lo que tengo que hacer para que esta mejora sea una mejora continua, hacia dónde tengo que caminar, cómo lo tengo que hacer, cómo es que mi compañero lo está trabajando. Hay que observar, y cuando nosotros tenemos realmente esa toma de conciencia, como bien lo dice también Tina Celine, dice que ella en un taller de creatividad hace que sus alumnos tomen conciencia del ambiente que los rodea. Cuando nosotros tomamos conciencia de dónde estamos parados, hacia dónde vamos, qué es lo que queremos vender, por qué lo queremos hacer, qué es lo que vamos a lograr, qué es lo que queremos lograr con los cambios y con los ajustes que estemos llevando a cabo en la organización en donde estemos trabajando, en nuestro trabajo diario, eso nos los va a dar la observación. Sean observadores. De verdad, yo puedo decirles, los investigadores con los que yo he trabajado, me he dado cuenta que una de sus principales características, algo que es un potencial y que es sin duda una clave para ellos, es el ser observadores. Y observen, de verdad, cuando nosotros somos observadores vamos a tener una idea, como dice Edgar Allan Poe, observar con atención equivale a recordar con claridad. Y eso también nos puede ayudar. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Osvaldo. Ok, dice que para poder tener las mejores soluciones, no necesitamos irnos allá aquí en México al Popocatépetl y ahí enclaustrarnos una semana para que las ideas nos lleguen, ni tampoco necesitamos ir a los grandes recintos para que las ideas nos iluminen. Dice este señor Mark que las mejores ideas le llegaron a él caminando por los pasillos de la empresa. Y sí es cierto, si nosotros estamos en nuestra atmósfera, si nosotros estamos en nuestro ambiente, las mejores ideas van a llegar ahí, de una manera sencilla, de una manera simple. No necesitamos estar toda la noche leyendo aquí un libro de procesos. Claro, la lectura y la formación, por supuesto que son importantes, por supuesto que lo necesitamos. Pero si nosotros lo manejamos desde una manera simple y sencilla, las ideas van a llegar poco a poco. No nos exijamos de más.
¿ok? Podemos ir paulatinamente trabajando, porque entonces eso nos va a ayudar a tomar conciencia. Si nosotros hacemos las cosas de una manera tan rápida y tan agresiva, entonces tal vez ni siquiera nos demos cuenta de cuáles son los cambios que nos han ayudado, porque no los vamos a notar. Entonces, que nuestros cambios, que nuestra creatividad, que esa flexibilidad de pensamiento sea de una manera tranquila, sencilla, simple, y de verdad las ideas nos van a llegar. Vamos a pasar a la siguiente, por favor, Osvaldo. Ok, hasta aquí todo está claro. Dudas, preguntas, por favor, con toda confianza. Una de las mejores fórmulas que nos dicen que podemos tener para poder lograr esos pensamientos positivos, esas ideas creativas, esa idea innovadora que necesitamos para nuestro trabajo, puede ser ponernos en contacto con lo más sencillo, a lo mejor dándose un baño. ¿Cuántas veces no decimos así como bien decía Arquímedes, ¿no? ¡Eureka! Bañándonos nos llega la idea, ¿no? A mí me pasa mucho que luego voy en camino para el trabajo, camino de trabajo para la casa, y entonces todas las ideas que me llegan, de verdad las voy anotando, y pueden ser ideas muy locas en ese momento, pero las voy anotando. Entonces también una buena alternativa o una buena idea es ir anotando todas aquellas ideas que nos van llegando. Las vamos anotando y después ya las vamos ordenando, les damos un orden, les damos ya un sentido. Pero de verdad, cualquier idea, por más loca que puede parecer, no deja de tener ese valor, porque finalmente se nos ocurre a nosotros, porque finalmente es a nosotros de quien está saliendo esa idea. Entonces, no echemos en bolsa rota todas esas ideas que nos pueden llegar. Un tip que es muy importante sería ir anotando todo aquello, todo lo que hemos observado, los tiempos que llevamos para poder lograr ese cambio, todo lo podemos ir registrando. Porque de verdad, el día de mañana a lo mejor ni nos vamos a acordar, pero si lo tenemos en papel o en nuestros móviles, ya también tenemos ya tan habitual a nosotros el celular, la computadora, la Mac, la tableta, pues también nos puede servir. Vamos a la siguiente, por favor, Osvaldo. Ok. Vamos a ver. Hasta acá, dudas, preguntas, por favor, con toda confianza. El orden. Lo que yo les comentaba ahorita mismo, que cuando tengamos todas esas ideas deben de llevar un orden, esas ideas deben de tener un sentido, un contenido, pero no solamente el orden debe de estar en nuestras ideas, sino también en nuestro lugar y en nuestro espacio de trabajo. Tengamos un orden, tengamos un lugar donde nosotros nos podamos sentar y podamos tener todas esas ideas y formarlas, ¿no? Entonces, también en nuestro trabajo es importante que nosotros siempre nos mostremos de alguna manera ordenados, organizados, porque entonces eso también va a dar confiabilidad a las personas que nos rodean. Y esa va a ser parte también de la congruencia que nosotros decimos. Si nosotros somos unas personas ordenadas en nuestro trabajo, en lo que vamos haciendo, en lo que vamos elaborando, la respuesta va a ser entonces que nosotros cuando tengamos la necesidad de hacer alguna innovación, dentro de todo ese orden que nosotros llevemos, va a ser más fácil. Vamos a tener de alguna manera esas ideas claras, vamos a tener nuestro material que necesitamos y entonces eso también se va a proyectar, eso también se va a reflejar. No cabe duda que cuando nosotros vemos a una persona que es ordenada, que es organizada, nos inspira una mayor confianza. Incluso cuando nosotros hacemos en algún proceso de coaching, es importante que seamos ordenados y organizados. Ok, vamos a la siguiente, Osvaldo, por favor. Una clave, y eso es muy importante, es el silencio. Y es que el silencio, no siempre los silencios son malos. Los silencios pueden ser un reflejo de que tanto la persona con la que estamos trabajando, en una sesión de coaching, por ejemplo, ese silencio puede ser el momento en que nuestro cliente está meditando y está reflexionando sobre el cambio que puede hacer en su vida. Ajá. Entonces, también démonos tiempo de que nosotros podamos tener esos silencios, de tal manera que nosotros también tengamos ese tiempo
para poder hacer una buena reflexión, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor, Osvaldo. Ahora, ya cuando reunimos los dos conceptos de coaching y creatividad, tenemos entonces que el coaching nos va a ayudar, nos va a acompañar para que tengamos nosotros una toma de conciencia. Y una toma de conciencia significa que seamos responsables de lo que estamos diciendo y haciendo. Una vez que nosotros tenemos esta conciencia, vamos a hacer una elección. Bueno, pues yo elijo hacer un cambio. Yo elijo hacer una modificación en esto. Yo elijo hacer una innovación en lo que estoy trabajando o en lo que quiero trabajar. Pero ese cambio y esa elección es una acción. Es decir, ese cambio no solamente se debe de quedar en lo que yo quiero, sino que debe de llevar incluso un proceso, un tiempo. Nos debemos de poner fechas, límites, de tal manera que eso tenga que ser una acción. Si nosotros no lo hacemos como acción, entonces se va a quedar solamente en papel. No, la idea es que nosotros lo pongamos como meta. Y eso es parte de lo que nosotros en coaching hacemos. Vamos acompañando y vamos ayudando a que esa elección y ese cambio y esa toma de conciencia se conviertan y se vuelvan en una acción. No se pueden quedar solamente ahí en un mundo vago, sino que debe de tener una acción. Y cuando nosotros empezamos... ¿Sí, se sigue escuchando bien? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, cuando nosotros tenemos ya esta parte de elección y cambio, empieza a surgir la creatividad, porque nosotros entonces ya estamos haciendo una acción, estamos accionando de alguna manera todo lo que nosotros estamos trabajando. Ya hay un movimiento de acción. Y entonces con ello viene la innovación. Entonces, aquí como se muestra en el cuadro, la creatividad puede ir creciendo y va avanzando y va trabajando, ¿ok? Vamos a la siguiente, por favor, Osvaldo. Haciendo ya un análisis entre creatividad y coaching, yo tengo la siguiente definición y dice, el coaching es una metodología que propicia el aprendizaje. Ajá. Entonces, recordemos en todo momento hay que aprender para aprender. Y por medio de preguntas en una serie de pasos, ayuda al coach a encontrar y a esclarecer respuestas desde sí mismo, tomando responsabilidad y conciencia de sus acciones, sueños y expectativas en torno a su vida laboral y profesional. Entonces, es definitivo, el proceso de coaching es un proceso de aprendizaje, de crecimiento, pero este aprendizaje y este aprendizaje y esta conciencia debe de ser con responsabilidad, desde lo que yo creo, desde lo que yo quiero y desde donde yo puedo trabajar. No puedo responsabilizar a nadie más. No debo de estar viendo el trabajo de los demás. Debo trabajar por lo que yo quiero hacer, por lo que a mí me gusta hacer. Y el coaching nos ayuda precisamente a que nosotros podamos tener ese potencial. Y no solamente nosotros, sino que podamos acompañar y que esa persona a la que estamos acompañando pueda encontrar ese potencial de aprendizaje, responsabilidad y conciencia. Vamos a la siguiente, por favor, Osvaldo. Dudas, preguntas, por favor, con toda confianza para que vea yo que sí me siguen escuchando, porque veo la asistencia, pero no veo que me sigan. Ustedes me dicen, por favor, con toda confianza. Las acciones que podemos hacer para que el coaching pueda impulsar la creatividad. Una de las acciones que podemos tomar será que podamos avanzar. Y es que es cierto, cuando alguien nos acompaña, cuando alguien nos dice hacia dónde vamos, cómo vamos, cuál ha sido nuestro crecimiento, cuál ha sido de alguna manera esa innovación, y se ve ese cambio en nosotros, cuando alguien nos va haciendo el acompañamiento, para cualquier persona siempre es reconfortante escuchar que alguien nos va diciendo cuál ha sido nuestro progreso, cuál ha sido nuestro avance, en qué estamos mejorando, ya cuál ha sido el cambio que en nuestra misma actitud se ha mostrado,
¿ok? Entonces, una de las acciones es, en el caso de coaching, es que ayuda a impulsar esa creatividad desde el acompañamiento, desde esa ayuda de encontrar y esclarecer nuestras respuestas, ajá, no solamente en el ámbito laboral, sino también incluso personal. Seguimos, por favor, Osvaldo. Ok, algunas de las estrategias que nosotros podemos encontrar, dice que parte del proceso de coaching en las empresas se consigue a base de buscar y encontrar oportunidades y caminos, ¿no? Encontrar esas alternativas. Lo que ya no podemos hacer es quedarnos en esas nuestras viejas tradiciones, en nuestras viejas costumbres. Ya no podemos. Si se nos da la oportunidad de nosotros poder avanzar y hacer un cambio, arriesguémonos, tomemos el cambio, hagamos el cambio de tal manera que nosotros podamos tener esa flexibilidad de acción, de tal manera que nosotros también podamos aportar. No se trata solamente de que a mí todo me lo enseñen y de que yo voy a estar aquí sentado y voy a estar esperando. No, se trata también de que yo voy a aportar, cómo yo puedo ayudar, cómo yo puedo dar ese cambio también. Tenemos que tener la oportunidad y darnos la oportunidad a nosotros mismos de hacer ese cambio, de hacer ese salto. ¿Ok? Vamos a la siguiente, por favor, Osvaldo. Entonces, bueno, aparte de esas tradiciones y de esos caminos comunes, pues tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos en esos caminos tan comunes y tradicionales. Tiene que haber siempre un cambio. O sea, a veces nos cuesta trabajo, sobre todo cuando se tratan de tradiciones y que ya tenemos como muy arraigados a nosotros ciertas costumbres o ciertas ideas. Es importante que nosotros vayamos quitándonos esos paradigmas. Es importante también que tengamos la flexibilidad de abrirnos a nuevas expectativas. ¿Ok? Entonces, otra vez, la idea es no tener miedo, ¿sí? Porque el miedo nos paraliza. Vamos a la siguiente, por favor, Osvaldo. Ok, ya casi por terminar, estamos casi por terminar. Una de las partes es reforzar el compromiso y motivar al individuo y que la creatividad fluya, ¿no? Entonces, ya solamente para terminar, dice, ¿por qué no? No porque tenga que hacerlo, no es solamente como una imposición, ay, pues es que tengo que hacerlo. Y es que ustedes escúchense, algo tan sencillo. Cuando ustedes o cuando nosotros en general decimos, es que tengo que hacerlo, es que tengo que ir, es que tengo que mandarlo, el tengo ya lleva una carga, ajá, pero cuando nosotros le cambiamos el chip y entonces decimos, ah, no, es que voy a hacerlo, es que quiero hacerlo, es que me interesa mandarlo, ¿no? Es que me interesa hacer este cambio, hasta para nosotros es más fácil el escucharnos, ¿no? El decir, ah, pues sí, ya no es el tengo, porque el tengo siempre va a llevar un peso, ¿no? Entonces tiene que ser porque uno mismo quiere propiciar ese cambio, ajá. Las emociones que se alinean a favor de conseguir el objetivo, no solamente de nosotros, sino de nuestro cliente, o en este caso de la organización en donde estamos, ¿no? Lo que nos mantiene motivados y centrados para conseguirlo, y así lograr y potenciar la creatividad. ¿Okay? Entonces es muy importante que también tomemos en cuenta que ya no es solamente porque él debe, sino es porque él quiere, porque quiero hacerlo, porque tengo esas ganas de hacer el cambio. Vamos a la siguiente, por favor, Osvaldo. Ok, dudas hasta acá, por favor, si tienen dudas y preguntas con toda confianza. Entonces, ya nada más para terminar, el proceso de coaching es un acto de acción que ayuda a potenciar y liberar la creatividad. ¿Ok? Y mi pregunta ya es solamente para terminar, ¿qué es lo que ustedes necesitan o qué es lo que todos necesitamos para liberar la creatividad? ¿Necesitamos un pensamiento flexible? ¿Necesitamos arriesgarnos? ¿Necesitamos quitar paradigmas? ¿Necesitamos también comprometernos, hacer el cambio, tener esa confianza en nosotros mismos? Todo se puede hacer y se puede lograr, siempre y cuando nosotros estemos con la disposición de poderlo lograr, de quererlo hacer. No es de que debo hacerlo, sino que quiero hacerlo, ¿ok? Tener otra vez nuevamente esa capacidad de asombro que los niños tienen.
Y bueno, ya con esto estamos terminando. Ok, sí se me escucha ahí, Osvaldo. Sí, perfecto. Ok, sí se escucha. Ok, ok. Pues eso es todo. Yo sé que ha sido muy rápido, se nos fue bien, súper rapidísima la hora. Por favor, si tienen dudas, tienen preguntas, con toda confianza, ustedes me dicen. Ok, con esto estaría yo dando por terminado. Yo sé que es muy poco tiempo para hablar de algo tan extenso como es la creatividad, como es hablar del pensamiento flexible, pero es así lo más resumido que pude tenerlo. Yo solamente les puedo decir que el proceso de coaching que yo aprendí en Business Coaching School, sin duda, me ha abierto nuevos paradigmas, sin duda me ha dejado, en todo momento me dejó nuevas expectativas, me ha dado la oportunidad de poder no solamente ayudarme a mí a tener unos procesos de mejora continua, sino de ayudar a las personas que me rodean a que puedan lograr tener ese proceso de mejora continua. Entonces, no sé si tengan preguntas, dudas. Bueno, muchas gracias, amigos. Les voy a pedir, vi que quedaron algunas dudas por ahí. Les pido que nos envíen al correo que les voy a colocar acá abajo en el chat y nosotros le vamos a pasar a Mercedes, ¿ok? Gracias, mi querida Mercedes, te agradecemos muchísimo. Perdón, el correo les coloco este momento. Les invitamos, como siempre, a estar conectados, a seguir en nuestras redes sociales los siguientes eventos. Tenemos, ya saben, durante todo el año vamos a tener varios programas y webinars para difundir el coaching profesional. Vamos a grabar, sí, más bien dicho, vamos a subir al canal de YouTube y está grabado. Mañana editamos y subimos y les enviamos el link por correo electrónico. ¿Ok? Bueno, amigos, una gran semana. Mercedes, gracias por todo. Un abrazo para todos. Pase muy bien.